Hola amigos, ¿cómo están? Aquí estamos con un nuevo formato de su programa Doble Estándar. Hay una baranda maravillosa acá, pero estamos sobre, calculo yo, 100 metros de altura. Espero que este formato sea de su agrado y estamos aquí para conversar. ¿Sobre qué? Sobre los temas que son, a mi juicio, relevantes para el país. Estamos a algunos meses de la elección presidencial. ¿Cuándo es, director? En noviembre, creo, ¿no? El domingo 21 de noviembre. Domingo 21 de noviembre. Y es relevante. Si usted pertenece a algún partido político y tiene claro su candidato, lógico. Si usted es centro-izquierda, ya sabe por quién votar. Hay un menú bastante interesante. Si usted es de extrema izquierda, hay 2 o 3 en este minuto que están ahí galopando y se pueden adherir a lo mejor 1 o 2 más. Si usted es centro-derecha, también hay un menú muy nutrido de candidatos que pueden satisfacer sus expectativas con respecto a nuestro país. Y si usted está más a la derecha, que la derecha también tiene candidato, es lógico. Ahora, la pregunta ¿es importante que gane quien usted quiere que gane? ¿Por qué le hago esta pregunta? Por una razón muy sencilla. Que ese personaje que va a ganar y que seguramente es parte de su ideal, tiene que tener la capacidad para solucionar los problemas reales que tiene el país. Y nuestro país sí tiene problemas reales. Problema importante. Entonces, ¿qué es más importante? Ver quién puede solucionar los problemas reales de Chile, los que tiene internamente, y además los desafíos que tiene que asumir externamente. Por ejemplo, ¿cuáles son los desafíos? Aquí hagamos un pequeño detalle, me carga leer, pero lo anoté, tengo aquí un pequeño ayuda de memoria. La pandemia. Hemos hablado mucho sobre la pandemia. A lo mejor quedan 2 o 3 cositas que hablar porque me gustaría saber, además, su opinión, si esto revistió de algún tipo de manipulación política, económica, si hay algo de eso detrás. Bueno, otro tema, la recesión económica, recuperar la cohesión social, fortalecer nuestra democracia, educación, salud, infraestructura, narcotráfico, corrupción, violencia política, defensa de nuestro territorio. Fortalecer nuestra identidad como país. ¿Qué pasa con nuestra base identitaria? ¿Se ha visto vulnerada? No solamente por la deconstrucción de nuestro país, sino que porque se han contratado a algunos escritores que están encargados de negar nuestra historia y de tergiversarla con fines propios, políticos o ideológicos. Bueno, aquí la lista de desafíos que tiene nuestro país interna y externamente son gigantescos. Transporte público, pensiones, abuso de todo tipo, movilidad social, sedentarismo, consumo abusivo de alcohol, ojo con eso, tabaquismo, restituir el respeto por nuestras Fuerzas Armadas y de Orden. ¿Es importante esto? O mejor que no existan Fuerzas Armadas y de Orden como algunos han propuesto. Esto es lo mismo que, es la línea del globalismo. Esto lo he escuchado yo, voy a repetir algo que he escuchado y me parece súper interesante. Lo que busca el globalismo, ¿cierto?, es como un huevo. Tomamos un huevo, ¿cierto?, le hacemos un hoyito arriba, lo vaciamos, la clara y la yema, y nos queda una cáscara vacía. Eso es lo que quiere hacer el globalismo al intentar por lo menos destruir nuestras instituciones. Eso queremos, definámoslo, porque si ese es el proyecto país que tenemos para los próximos 50 años, conversémoslo, ok. Seamos parte del globalismo, tengamos una sola administración a nivel global, ¿cierto?, que concentre todos los poderes, y nosotros seamos parte del globalismo. Conversémoslo, porque hay gente que quiere eso. Bueno, la salud mental también es un tema que tenemos que abordar. La salud mental, sobre todo en tiempos de pandemia, es un desastre. Es un desastre. Fortalecimiento del modelo social de mercado, la delincuencia, en fin, la lista es gigantesca. La lista es gigantesca. Entonces la pregunta es, ¿su candidato es la persona adecuada para abordar estos problemas? Es una pregunta que yo me hago y creo que es pertinente hacer la discusión. Hablemos un poco del narcotráfico. A mí me llamó mucho la atención un reportaje que hizo la BBC News Mundo. La hizo a finales del año pasado, en diciembre del 2020. Hay una frase que para mí es muy elocuente y es muy potente, porque es cómo nos ven desde afuera. Usted me podría decir a mí que me importa cómo nos ven de afuera, me interesa cómo me veo yo desde adentro. No, es importante, porque Chile
está totalmente integrado al mundo. Aquí también anoté unas cositas. Esa integración va por el lado de los tratados de libre comercio que hemos firmado, que no son pocos, son 26 tratados de libre comercio. 26 tratados de libre comercio que nos conectan totalmente con el planeta. ¿Qué pasa si, por ejemplo, con respecto a lo que dijo la BBC News, los inversionistas extranjeros dicen, yo no invierto en Chile por esa razón, y vamos a hablar del narcotráfico? ¿Quieren hablar del narcotráfico? Es relevante, a mi juicio, a mí me llamó la atención. A ver, aquí están los tratados de libre comercio, tenemos 26 acuerdos comerciales, tenemos acuerdos de asociación estratégica, tratados de libre comercio, acuerdos de complementación económica, acuerdos de alcance parcial. Todo esto, ¿cierto?, incide en la venida de recursos del extranjero, en la inversión extranjera, pero ¿a quién beneficia o a quién perjudica? Si vienen recursos de afuera, beneficia a los sectores más vulnerables, porque esa inversión genera empleos. Entonces, si existe, como les voy a mencionar ahora, esta suerte de visión negativa con respecto a Chile y el narcotráfico, por supuesto los más perjudicados van a ser ¿quiénes? La gente más vulnerable. Y eso es real. Ahora, ¿hay gente que quiere eso? Yo creo que hay sectores de nuestra política que sí quiere eso. Yo no quiero eso por lo menos. ¿Cuál es el titular de la BBC News? El titular, a mi juicio, es lapidario. Chile no está dando la guerra contra el narcotráfico. Y agrega, y no hay voluntad de darla. Es grave a mi juicio. Chile no está dando la guerra contra el narcotráfico. Y no hay voluntad de darla. ¿Eso es bueno o malo para un país? Da lo mismo. ¿Por qué llegamos a esta situación? ¿Cuál es la razón? Yo me lo preguntaba. Y en esta conversación vamos a tratar nosotros de despejar algunas dudas. Lo vamos a intentar por lo menos. A ver, la BBC hizo este reportaje y se fue a las comunas más vulnerables que están en la periferia de la región metropolitana. Y entrevistó a la alcaldesa Pizarro de La Pintana. La alcaldesa Pizarro de La Pintana es una alcaldesa demócrata cristiana. Ella es bastante valiente, ¿eh? Puedo coincidir o no coincidir con ella en asuntos, pensamientos políticos, orientaciones, objetivos, a lo mejor incluso proyecto país, pero una mujer muy valiente. Ella tuvo la osadía de denunciar a los narcotraficantes de La Pintana. ¿Y qué recibió a cambio? 10 balazos. 10 balazos, pistola calibre 40, que le dispararon a la oficina de la alcaldía que está ahí en Santa Rosa con Gabriela. Yo he estado ahí un par de veces. Ahí están incrustadas todas las balas. Intentaron matarla. Eso fue hace 3 años. Ella hoy día está con protección policial, por supuesto. Ella agrega en este reportaje de la BBC News de que en La Pintana, en el aire, hay más balas locas que volantines. ¿Es normal eso? ¿Es normal? ¿Cómo nosotros llegamos a normalizar una situación como esta? Que nos da lo mismo, total, es en La Pintana, no en La Pintana, en todo Chile. En todo Chile está ocurriendo esto. Lo dice la BBC News. Esa es la visión que tienen desde afuera. ¿Es normal que la alcaldesa reciba 10 balazos en su oficina? Los índices son los siguientes en La Pintana. Hay 18,5 asesinatos por cada 100.000 habitantes. 18,5 es que estas son cifras importantes, no es que repita como loro para llenar el programa, ni mucho menos. 18,5
asesinatos por cada 100.000 habitantes, siendo que la media nacional es 3,3. ¿Por qué los ciudadanos de la periferia de la región metropolitana tienen que vivir capturados por el narcotráfico? La misma alcaldesa dice que estos 18,5 homicidios, asesinatos, corresponden todos al narcotráfico. ¿Por qué los delincuentes, los narcotraficantes, tienen pistolas que no son baratas, calibre 40? Son difíciles de conseguir, ¿eh? No son fáciles de conseguir. Este armamento llega desde afuera. Yo no sé la verdad, pero es fácil traer armamento de afuera, sobre todo Estados Unidos, ¿eh? Porque en Estados Unidos la segunda enmienda le otorga a todos los ciudadanos la posibilidad de tener para autodefensa armamento. Por lo tanto, con sociedades falsas traen este armamento, pero ya no es como antes en La Pintana. En La Pintana, hasta hace un tiempo, la forma que tenían los delincuentes de actuar era, juntaban dos fierros con un clavo que percutaba. Esos eran los armamentos que tenían los narcotraficantes, los delincuentes. Hoy día no. Hoy día, les leo, los delincuentes tienen, el clavo ya lo botaron, subametralladoras, fusiles de asaltos, miras láser, escudos antibalísticos, y llegan ocultos en reproductores de DVD. Los traen en containers a través, como les decía antes, de sociedades falsas. Y llegan. Y ahí están. Con armamento muchas veces superior a las policías chilenas. Volvemos al titular de la BBC. Chile no está dando la guerra contra el narcotráfico y no hay voluntad de darla. Entonces no es fácil, no es para nada fácil. Sobre todo cuando la BBC News Mundo, no estamos hablando nosotros de una cadena televisiva recién aparecida, es una de las que tiene más prestigio a nivel mundial, junto con la Deutsche Welle. Estamos hablando que sí es relevante lo que nos están diciendo. Sí es relevante cuando nos dicen que en Chile el narcotráfico se ha expandido por todo el territorio nacional tomándose los espacios públicos. Eso no es normal. No podemos normalizar algo que no es normal. Y la gente inocente muere. Hay gente que no ha sucumbido a este mundo, o mejor dicho, submundo del narcotráfico, y se levanta muy temprano y viaja en condiciones muy precarias a su trabajo, que también es precario, ganando poco dinero, pero quieren sacar a su familia adelante. Viajan 2-3 horas diarias, de ida, 2-3 horas diarias de vuelta. Y de repente llegan a su casa, o van llegando a su casa y se encuentran en medio de un tiroteo de narcos, y mueren. O les cae una bala loca y mueren lactantes, niños, adultos. ¿Es normal eso? Yo creo que no es normal. Yo creo que no es normal. ¿Usted sabe cuántas personas, haciendo un símil, a lo mejor no hemos llegado a eso todavía, pero quién sabe? ¿Usted sabe cuántas personas mueren en México, por ejemplo, como consecuencia del narcotráfico? Mucho más, por supuesto. ¿Una idea? Una persona cada 10 minutos. En una hora, 6 personas. En 24 horas, 144 personas. Pero no vayamos tanto a los números. A Pile, 144 personas, una al lado de otro. Coloquemos uno al lado de otro. 1, 2, 3, 10, 15, 20, 30, 50, 80, 90, 100, 110, 120. 144 personas en 24 horas. ¿Eso es normal? ¿Cuánto vale la vida de un ser humano? En México poco o nada. ¿Y en Chile cuánto vale? Yo creo que muy poco también. ¿Cuánto vale la vida de una persona? Lo que se me ocurre en este minuto, a ver, vamos al Sename, por ejemplo. ¿Cuánto vale para el Estado la vida de un niño? Yo tuve la experiencia de estar en los países nórdicos, ¿cierto?, viendo todos estos temas, y en los países nórdicos o escandinavos, la vida de una persona vale mucho.
Y el Estado cuida a su gente, no solamente en sus países de origen, sino que cuando están en el extranjero. Y son capaces de cualquier cosa por preservar la vida de un hijo de su patria. Y nosotros aquí en el Sename, por ejemplo, ya me cambié un poquito el tema del narcotráfico, aunque también hay narcotráfico en el Sename y está todo acreditado. En el Sename se arrendaban niños de 8 años, niños y niñas, a grupos de pedófilos que hacían lo que querían con ellos y no solamente se los violaban, sino que además los drogaban. Llegaban drogados los niños el otro día. Por ahí hay una ministra que hablaba de inventario. ¡Qué rabia! ¿Cómo no cuidar a nuestros niños? ¿Cómo no cuidarlos? Después a esos mismos niños se les encontraba SIDA al niño y niña de 8 años. Y a la niña cáncer uterino. Está todo documentado. Aquí no se inventa nada. ¿Cuánto es la vida para el Estado de un chileno? ¿Es normal lo que estamos haciendo? ¿Qué tipo de país estamos construyendo? Por eso estos temas me gustaría desdramatizarlo, pero sí tomarlo en serio. Por ejemplo, las zonas de sacrificio. Hablemos de Ventana, por ejemplo. ¿Cuántas décadas nos sentíamos orgullosos porque teníamos una de las chimeneas más altas de Sudamérica? Esa chimenea emite SO2 a la atmósfera, que cuando llueve se mezcla con el agua H2O, forma un producto químico que se llama H2SO4, que es ácido sulfúrico. Eso es lo que por décadas ha estado recibiendo la gente en la zona, muriendo de cáncer. ¿A quién le importa? ¿Al Estado le importa? Los campos totalmente infértiles, los animales, ni hablar. ¿Cuánto es la vida para el Estado chileno? ¿Por qué no se ha tomado en serio lo que dice o constata la BBC News Mundo? ¿Cómo nos están viendo afuera? Antes se pensaba que Chile era solamente un país de tránsito, porque bajo poder adquisitivo y poca población. Entonces de aquí se iban los países con mucha población, ¿cierto? Y alto poder adquisitivo, Asia, Estados Unidos, Europa, qué sé. Hoy día no. Hoy día el consumo es tremendo. En la juventud, estamos hablando de un informe de la OEA que me voy a referir en 2 minutos más al tipo de informe y el nombre del informe, para que usted lo googlee si quiere. En la juventud, lejos en la marihuana entre los escolares, seguida de cocaína, pasta base y éxtasis. Eso está consumiendo nuestra juventud. Chile está en las cifras más altas de consumo de marihuana, cocaína, pasta base y tranquilizantes sin receta a nivel latinoamericano. Ya no somos país de tránsito, perdón, somos consumidores. Esto es según el informe sobre el consumo de drogas en las Américas 2019, elaborado por la Organización de Estados Americanos, OEA. Y agrega, Chile se encuentra en el número 1 en consumo de estupefacientes. ¿Qué sociedad estamos construyendo? Con respecto a la pasta base, el mismo estudio de la OEA indica que de los 8 países de América del Sur, Chile lidera las cifras de consumo. ¿Por qué llegamos a esto? ¿Por qué no hay voluntad política para solucionarlo? ¿Qué ocurre en la Araucanía, por ejemplo? ¿Y cuál es la relación que tiene la Araucanía hoy día con el narcotráfico? En el 2020 se incautó más del doble la cantidad de droga que se decomisó durante todo el 2019 y la violencia en la zona aumentó proporcionalmente. Se capturó a uno de los paladines, ¿se acuerda? Ese personaje que andaba con una bandera mapuche, ¿cierto? Diciendo vamos a reivindicar los derechos de los pueblos originarios y voy a dar mi vida por eso. Y se transformó en un personaje ícono de los derechos de los mapuches. Se llama Emilio Berkov, está preso ahora. ¿Por qué está preso?
porque estaba traficando 800 kilos de pasta base de cocaína. El ministro del Interior de la época, Blumel, perdón, dijo: hay que detener a grupos organizados vinculados al robo de autos, de madera, al narcotráfico, con alto poder de fuego. El diagnóstico está. Ya se sabe lo que está pasando. Pues se sabe hace mucho rato. El ex fiscal de la Araucanía, Francisco Lubetich, declaró: si uno ve cada una de las actuaciones y ve cómo se materializan en actos de violencia, tienen similitud con lo ocurrido durante muchísimos años en Colombia, y particularmente en la selva colombiana, lo dice el ex fiscal de la Araucanía, Francisco Lubetich. Y puedo confirmar que miembros de la CAM recibieron instrucción paramilitar en el extranjero. Lo dice el ex fiscal de la Araucanía, Lubetich. Lo dice Blumel. Lo dice la BBC News. ¿Y Juan Sutil qué dijo? Este presidente de la Confederación de Empresarios, los empresarios más poderosos del país. A mi juicio, Juan Sutil es un tipo serio. Sufrió un atentado hace poco en uno de sus campos. Él dice: hay un colombiano vinculado al narcotráfico que quiere el control territorial de la Araucanía. Al menos tengo la tranquilidad moral, dijo él, de habérselo dicho a la primera y segunda autoridad. La primera autoridad es el presidente Sebastián Piñera, la segunda autoridad es la presidenta del Senado, Adriana Muñoz. La misma que juró defender la Constitución y que después dijo que cuando a ella no le parezca, no la va a defender. Bueno, me acuerdo hace más de 2 décadas atrás, me tocó conversar con el director de la Academia de Guerra, John Griffith, un tipo inteligente, muy lúcido y muy informado. Y él me decía, hace más de 2 décadas atrás, que la Araucanía está en la FARC, con la extrema izquierda, ¿cierto? La FARC manda a darle instrucciones paramilitares a la extrema izquierda, ¿cierto? Perdón, a la selva colombiana. Más de 2 décadas, hablemos de 30 años atrás, tuve esta conversación con él. Y no se hizo nada, no hay voluntad política. A ver. Nos queda poco tiempo, ¿eh? Ya, ok. Hay un tema que voy a andar súper rápido entonces, hay un tema súper importante que tiene relación, y googleelo usted. ¿Cuál fue el presidente de Chile reciente, hace poquito para atrás, no busque mucho, que indultó a un narcotraficante que ingresó por la frontera norte media tonelada de cocaína? No había ninguna razón humanitaria para indultarlo, sin embargo fue indultado. Una vez que fue indultado, ¿cierto? Lo primero que hizo este personaje fue, como si le hubiesen metido algo por el trasero, salió del país rápidamente y nunca más regresó. ¿Por qué se indultan narcotraficantes? ¿Qué hay detrás de eso? Saque sus conclusiones. Y como queda poco tiempo, no sé cuánto tiempo queda. Cuando usted dice poco tiempo, director, ¿a qué se refiere con eso? Entre 2 y 3 minutitos. No queda nada entonces. Pues. Chile no está dando la guerra contra el narcotráfico y no hay voluntad de darla. BBC News. Me gustaría aclarar entonces, y con esto terminamos, me gustaría conversar, no aclarar. Tenemos algunas certezas. Hay partidos políticos en nuestro país que no han aclarado sus vínculos con el narcotráfico. Están vinculados a ciertas municipalidades de la zona sur de la región metropolitana, donde ese alcalde tiene contratados narcotraficantes con prontuario. Y ese partido político no ha aclarado sus vínculos. Hay un partido también de extrema izquierda que ha recibido por razones académicas recursos de narcoestados. Tampoco se ha aclarado ese asunto. ¿Es Chile un narcoestado hoy día? Dejo planteada esa pregunta. ¿Hacia dónde vamos con esto? Para mí sería mucho más fácil hablar sobre temas más soft, más suaves. Pero creo que estamos enfrentándonos nosotros a un dilema, ¿cierto? O el país se va hacia un lado o se va hacia otro lado. Y eso nosotros tenemos que definirlo. Y la pregunta que queda es la que planteamos al principio. ¿Ese candidato suyo a la presidencia de la República
en mayo, el 21 de noviembre, ¿es la persona que puede tomar en sus manos este problema y solucionarlo? ¿Y cuáles son las vías de solución? Muchas gracias.